Hola, bienvenido de nuevo. El día de hoy vamos a preparar una receta conocida como Ohan, para la cual vamos a aplicar un método de cocción que es llamado vapor húmedo. Es necesario que se tenga a la mano este tipo de instrumento, que puede ser una olla express, ya que vamos a aplicar el vapor húmedo por medio de presión, o puede ser también algún otro tipo de contenedor, ¿no? De paredes altas, olla, pero que tenga tapa. Eso es muy importante para que el vapor se concentre y se pueda aplicar bien este método de cocción. Vamos a pasar ahora a los ingredientes. 3 tazas de arroz de grano corto redondo, el cual es también conocido como arroz para sushi. En un momento te voy a dar una explicación en la clasificación de ciertos tipos de grano de arroz. Además de ello, necesitamos la misma cantidad, es decir, 3 tazas de agua. Ambos contenidos ya están totalmente medidos por la misma proporción, que es en taza, ¿no? Hay ciertos rangos de cocción, radios de arroz, en los cuales vamos a hablar también en un momento, y ahorita que lo estamos requiriendo en tazas, los dos tienen que estar medidos en tazas. Sin embargo, también es importante que tengas un adicional, un poco más de agua, de la cual de esta parte no voy a utilizar toda, pero la tengo aquí para rectificar el nivel que va a tener al momento en el que yo lo agregue en la olla express. Esos son los ingredientes, básicamente es muy poco. Antes de comenzar con la preparación, quiero darte una explicación de la clasificación de los granos de arroz, de los cuales tú debes de tener muy presente, puesto que cada arroz se va a comportar de forma distinta cuando tú quieras hacer una preparación, y no para todos se va a requerir del mismo tiempo o de la misma cantidad de líquido, fondo, caldo corto o agua. Entonces, si tú observas aquí, te he dividido varias clasificaciones, las principales. Voy a comenzar de este lado, de los que son más cortos hacia los largos. Aquí primero tenemos lo que es el grano corto, redondo, que es como el que vamos a usar, que te decía, este es el con el que estoy iniciando, con el que vamos a utilizar para la receta del día de hoy. Este tipo de arroz se le conoce también como para sushi y tiene la característica de que es muy poco transparente, pero mucho más blanquecino. Si lo puedes observar, es muy utilizado para las preparaciones en cocina asiática. Después de este lado tenemos otro arroz que se le parece bastante, pero tiene características distintas. Este arroz es de grano corto también, conocido como arbóreo. Este tipo de arroz es el más utilizado como para hacer risotto, es decir, entonces más utilizado en Europa. Si tú puedes observar, la diferencia es que estos granos están algo más transparentes y menos blanquecinos. Los anteriores eran más blancos. Después de ello, vamos a pasar a otras 3 clasificaciones que pertenecen hacia los granos medios y largos. Este tipo de arroz se llama arroz cristal, el cual es muy utilizado como para elaborar la paella. Las características que tiene es que es un arroz mucho más amarillento y también transparente. Los anteriores eran ablanquecinos y este es transparente, y el largo en el arroz es mucho más extenso, ¿no? Por eso ya es perteneciente a la otra clasificación por tamaño. Este tipo de arroz, de una vez ahorita te comento, tiene una característica distinta a los demás. Los otros 2 anteriores se trabajan más o menos como lo que te voy a explicar en esta receta que vamos a elaborar hoy, pero este tipo de arroz tiene una particularidad. 1, se pega menos, y 2, no lo tienes que enjuagar dentro de la elaboración. Está listo para poderse utilizar así. Entonces tiene ciertas ventajas. Tip: si no te sale muy bien el arroz, cuando utilices de ese tipo, te va a favorecer. Después de este lado tenemos otro tipo, el cual puse arroz entre comillas, ¿no? A propósito, porque este arroz es conocido como arroz salvaje. Sin embargo, científicamente no es arroz, puesto que viene de otro tipo de cultivo y no del mismo grano de donde se sacan los anteriores. Es otro tipo de planta, ¿no? Entonces, científicamente y biológicamente no se le puede llamar arroz, pero de forma gastronómica y culinaria se clasifica en esta misma división de la que estamos hablando hoy.
Bueno, como tú puedes observar, este tipo de grano es muy largo, ¿no? Es el más largo de los ejemplos que tenemos el día de hoy, mucho más extenso, tiene una tonalidad bastante oscura, en casi negros a cafés, ¿no? Muy intensos, y espero que lo puedas ver bien aquí, si no, de todas formas te he puesto algunos otros granos de este lado para que puedas observar la diferencia. Puedes encontrar este arroz salvaje solo o mezclado también con arroz cristal, con este otro que te decía hace ratito, tipo para paella. También es común encontrarlo en los supermercados junto. Sin embargo, el arroz salvaje, la característica que va a tener es que necesita mucho más líquido de cocción, mucho más, y además también más tiempo. Es un grano más duro. Entonces, debes de tomar en cuenta esas características si lo vas a utilizar ya sea solo o mezclado para la receta. Y después, por último, tenemos otra clasificación que es el arroz de grano medio a largo, que es el más común y es también conocido como arroz tipo Morelos. Además de que Morelos sea una marca, pero también es conocido así. La característica que tiene es que es más blanco, no tan transparente, y su grano es un poco más alargado que el arbóreo o que el arroz para sushi que vamos a trabajar el día de hoy. Contiene un poquito menos de almidón, por lo tanto es un poco menos pegajoso. Sin embargo, sí tienes el riesgo de batirlo. Este arroz es el que comúnmente se utiliza en las recetas para hacer el arroz rojo, ¿no? El arroz a la mexicana, en lo que es la cocina mexicana. Bueno, entonces, una vez que ya sabes estas clasificaciones, recuerda que vamos a tener diferentes radios y no para todos es igual. Cuando tú vas a elaborar un arroz como a la mexicana, el último que te decía hace un ratito, es muy importante que rectifiques que ahí el radio es de 2:1. Eso significa que lleva una parte de arroz por 2 partes de líquido, que puede ser caldo o el caldillo de jitomate cuando se hace rojo, ¿no? Después tenemos otro radio, que es el que vamos a usar hoy, porque es otro tipo de grano que es tanto por tanto. Ese radio significa que es la misma parte de arroz por la misma parte de agua. Por eso en la receta, como ya te dije desde hace un rato, estamos utilizando 3 tazas bien medidas de arroz y 3 tazas de líquido. Una parte más también. Cuando tú vas a hacer arroz es muy importante que lo midas en la misma unidad. ¿A qué me refiero con eso? Puedes utilizar tazas, si tienes taza medidora como la que yo tengo en este lado está bien, y si no tienes taza medidora y vas a utilizar alguna otra taza, por ejemplo como esta, es correcto, pero los dos tienen que estar en la misma unidad. ¿A qué me refiero con eso? Que no vale, por ejemplo, pesar el agua, ¿no? O medir el agua en gramos y después el arroz lo peses por medio de una taza o de un tazón, porque entonces ahí, aunque trates de respetar el radio, las proporciones ya no son iguales. Entonces, tienes que hacer que si las dos cosas las vas a medir, está correcto en gramos. Si las dos cosas las vas a medir en volumen, por medio de tazas o tazones, cucharadas, etc., los dos ingredientes tienen que estar en la misma unidad. El primer paso para elaborar esta receta es enjuagar el arroz. Como te decía, no todos los tipos de arroz se tienen que enjuagar, pero el de esta preparación sí. ¿Por qué? Debido a que tiene bastantes residuos, como te comentaba, y es por eso que el agua sale con tanta tonalidad. Entonces lo vamos a enjuagar bastantes veces, observa, ¿no? Para otro tipo de preparaciones, por ejemplo, el agua de horchata que se hace en base a arroz, justamente eso sirve, ¿no? Y es lo que se aplica. Sin embargo, para esta receta no lo vamos a utilizar. Entonces voy a enjuagar todas las veces que sea necesario, pero durante el proceso debo de tener algo en cuenta. No debo de frotar de más los granos, porque si no los voy a romper. Entonces no voy a hacer esto, no los voy a apretar, y si voy a meter la mano, que sea con los dedos separados, sin hacer ninguna presión, porque si no voy a romper el arroz. ¿Qué pasa si rompo los granos de arroz? Lo que va a suceder es que después el arroz va a parecer como si se te hubiera batido, aunque no hubiera pasado durante la cocción, pero se observa así porque ahora los granos ya no están en su tamaño original y entonces da esa impresión. Debes de tener mucho cuidado con ello para que entonces, a pesar de que lo estás enjuagando, no lo frotes ni lo vayas a romper. Voy a hacer este proceso hasta que el agua salga lo más transparente posible.
Como puedes observar, el agua resulta en una tonalidad mucho más clara que hace rato. Por lo tanto, quiere decir que ya estoy casi llegando al punto. No va a salir totalmente transparente, pero sí tenemos que ver este cambio en el que resulte mucho más clara. Voy a hacer el proceso una vez más y terminaré con el enjuague. Entonces observamos que cuando llegue a este punto ya está listo y ahora lo que voy a hacer es escurrirlo completamente. Es por eso que tengo a la mano 2 coladeras, porque como estoy trabajando con una buena cantidad de arroz, necesito poder separarlo más fácilmente. El proceso de este escurrido va a llevar un tiempo de reposo en la propia coladera, que eso es importante y ahorita te voy a explicar por qué. Una vez que he terminado de escurrir el arroz, voy a dejarlo en la misma coladera, o si tienes un escurridor grande también sirve perfectamente. Y como te decía desde hace rato, como tengo gran cantidad, por eso en 2 coladeras lo he colocado. El chiste es de que quede algo extendido, y que es lo que estoy haciendo ahorita con el tenedor. Lo vamos a dejar escurrir por 15 minutos. Es súper importante que sean 15 minutos con buena exactitud, porque los tiempos en esta receta es una parte esencial para que te pueda dar un mucho mejor resultado. Entonces, ya que lo vamos así, prácticamente lo más extendido que se pueda, voy a empezar a contar el tiempo, voy a colocar un temporizador y entonces cuando esté listo el transcurso de este reposo, voy a continuar para agregar hacia la olla express. Una vez pasado el tiempo de reposo, voy a colocar el arroz en la olla. Pero ya viste que cuando coloco, generalmente queda esta forma. Es muy importante para este arroz que no quede así de disparejo, porque va a afectar mucho al proceso de cocción. Entonces necesito hacer que todo el arroz quede en la misma cantidad hacia las orillas y en el centro, para que no se me vaya a pegar de un lado y o a quedar crudo. Si dejo que en el centro exista demasiado arroz, va a ocasionar bastantes problemas durante la cocción. Ya emparejé lo más que se pudo, pero ahorita el agua me va a ayudar. Ya tengo la porción medida que te dije desde hace rato. Ahorita estamos en tanto por tanto. Y agrego. Ya viste cómo con el agua me ayudó a que se empareje un poco más. De todas formas, ayudo de nuevo. Y ahora, aquí viene un punto importante. Debes de rectificar que más o menos quede una mano o un dedo adicional de agua hacia todos los espacios. Si le hace falta, es donde vas a ayudar a que se le agregue un poco más o a emparejar el arroz para que se pase hacia otra sección. Yo aquí veo que sí me hace falta un poco. Estamos hablando a lo mejor de 2 o 3 cucharadas adicionales, si te quieres guiar con esa medida. Yo ya lo hago a vista más o menos de a chorro, ¿no? Me haría falta un poco más. Hace un rato no te comenté que este tipo de arroz es fácil de conseguir. A lo mejor no tanto en una tienda, pero sí en supermercados generales están este tipo de arroz de grano corto, tipo para sushi, como te decía desde hace un rato. Ahora sí, ya tengo entonces el nivel de agua deseado. Fíjate más o menos lo que agregué, tantito más. Y entonces de ahí voy a pasar a la cocción. Como quedamos, necesitamos tapar, súper importante, bien tapado. Y aquí va a ser vapor húmedo con presión. Ya está bien sellado. Un aspecto particular. Esta receta no necesita la válvula de la olla express. Pocas ocasiones se utiliza de esa forma. Esto es de las pocas en las que no. Pero esta receta no necesita que le coloques la válvula. De hecho, es importante para que puedas observar tú la salida de vapor, que es cómo funciona este método de cocción. Cuidado, ¿no? Entonces, me aseguré de que está bien cerrada. Cuando estoy haciendo esto, está apagado, que eso es súper importante que lo tomes en cuenta. Y entonces, ahora sí, ya que rectificamos estos puntos para que no te resulte mal la preparación, vamos a encender. Lo voy a colocar los primeros minutos a una flama media alta y posteriormente voy a bajar. Esa sección. De aquí
tengo que estar muy al pendiente de la olla al momento en el que salga el vapor. ¿Qué va a suceder? Pues bueno, se va a empezar a calentar, va a generar vapor por dentro. Recuerda que el vapor húmedo va a tener la característica de que la cantidad de líquido se va a evaporar, va a ocasionar que quede seco o casi seco, y en este caso en el arroz queda casi seco, ¿no? Y rectifico también, que es lo que ahorita estoy haciendo, que quede en el centro la olla, que no vaya a quedar solo hacia un lado, y entonces va a empezar a generar el vapor con el líquido que te comentaba, el cual vamos a observar por aquí. Ahorita no hay problema. Cuando tome temperatura, pues no acerques demasiado la mano, pero sí a ciertos centímetros, y vas a poder sentir esa salida y se va a poder observar que ahorita lo vamos a tener. Entonces, de aquí en lo que sale el vapor, vamos a esperar un momento para después rectificar tiempo y bajar flama. Al paso de alrededor 5 minutos en mi tipo de olla express ha empezado a salir el vapor. De hecho se escucha, ¿no? Ya podemos distinguir. Entonces es el momento de bajar la flama, no demasiado, pero sí un poco, y entonces el vapor va a mantenerse. Es importante que estemos fijándonos de ello, y a partir de aquí debemos de contar alrededor de 14 a 15 minutos. Desde los 14 vamos a estar al pendiente y que sean exactos. Entonces voy a colocar en mi temporizador el tiempo y voy a estar nivelando la flama. Si observo que el vapor va saliendo con demasiada intensidad, le voy a bajar un poquito más, pero ve más o menos la intensidad de flama que tengo para calcular. Entonces en 14 minutos voy a estar al pendiente. Esto sería el equivalente a cuando trabajamos con la válvula, a que la olla suena. Ha pasado el tiempo de cocción, 15 minutos con 30 segundos exactamente. Lo apago y entonces lo voy a dejar reposar sin abrir la olla, muy importante, pero cuidando de que no esté en el mismo lugar tan caliente. A este lado de la estufa está mucho mejor, ¿no? Más fresco, entonces va a reposar así 20 minutos también exactos con temporizador, sin abrirlo y alejado de elementos calientes. Esto nos va a ocasionar que el arroz se termine de secar y que no se quede pegado alrededor de la olla. Ha pasado el tiempo de cocción en el arroz al vapor húmedo. Como te dije desde hace rato, estuvo reposando en un lugar donde no hay calor, eso es súper importante. Y rectifica qué características tiene, ¿no? Lo que te comenté, no se pega alrededor, que eso es súper importante. Se forman estos orificios debido a la evaporación de la misma agua, y lo que quedamos que para este sistema iba a quedar totalmente seco. El líquido fue suficiente, sin embargo no estaba nadando totalmente sumergido, apenas si estaba tantito arriba del nivel de lo que fue el arroz. Entonces para ello pues lo último que me queda es presentarlo, ¿no? No sé si te diste cuenta que este tipo de arroz, inclusive mira cómo se ve, ¿no? Completo el grano, sin cortarse, como te dije desde hace rato. Y este tipo de arroz llamado Gohan, como te comenté desde hace rato, esta receta aplicada con el método de cocción vapor húmedo, no lleva inclusive ni siquiera sal, es así solo, por completo. Es importante, no sé si te estás dando cuenta que ahorita que estoy sirviendo, no sé si te preguntas que a lo mejor por qué lo hago así, ¿no? Aunque es de a poco, pero es esencial con un tenedor, puesto que eso ayuda a que no vaya a pelmazar el mismo grano. Entonces lo voy a depositar aquí para ocasionar que se vea así suelto, y por último presentarlo en el plato. Entonces estoy terminando de vaciarlo, y rectifica lo que te dije desde hace rato, no está ni quemado ni pegado hacia las orillas, que es justo lo que estábamos buscando. Por eso la importancia de los minutos de reposo y la importancia de la cantidad de agua. Recuerda que si nos pasamos de agua, el arroz se bate y entonces ya no va a quedar así grano por grano.
Este tipo de preparación es conocida como una preparación base de arroz, puesto que a partir de esta receta se pueden sacar muchísimos platillos, muchísimos. Como te decía, aquí es característico de que no se le agrega ni siquiera sal ni pimienta, absolutamente nada. Voy a hacer dos presentaciones, una en un tazón como sería la preparación de Gohan, como te comentaba hace ratito. También se puede utilizar como un tipo timbal, ¿no? Que eso lo voy a hacer enseguida. Pero entonces, ¿cuáles son las preparaciones derivadas que puedes sacar después de esta elaboración base? Podemos elaborar sushi. Aquí es importante que cuando vas a hacer sushi, ese sí tiene un saborizante, bueno, dos, que son el mirin, vinagre de arroz. Entonces eso va a proporcionar otra humedad y también consistencia para después poder apelmazar el arroz, como te das cuenta en el sushi, ¿no? Al momento de formarlo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces ahí estaría una preparación. Y por el otro lado voy a hacer la forma de timbal, que te comentaba que prácticamente con todas las variedades de arroz puedes llegar a obtener esa base, ¿no? O sea, dándole una forma. Y después vaciar al plato. Voy a compactarlo un poquito más. Está bastante caliente todavía el arroz. Esperemos que esto me ayude a que lo pueda vaciar de forma adecuada. Entonces, esto es conocido como un timbal. Lo que tienes que hacer es presionar tantito como ya lo hice. Volteamos y nos da la forma. Lo voy a poner un poco más al centro en el plato. Y bueno, pues aquí voy a decorar. A veces se utiliza para decorar el arroz Gohan. Podemos utilizar ajonjolí negro, ajonjolí tostado, ¿no? También puede ser alguna parte importante. Ahorita voy a utilizar un poquito de cebollín, solamente para darle color a la presentación, ¿no? Entonces, estas son las dos preparaciones. Bueno, presentaciones de las cuales, como te decía, podemos sacar derivados, tanto dulces como salados, ¿no? Que por supuesto que se pueden utilizar de bastantes formas. Bueno, esto es todo por esta receta. Muchas gracias. Soy la chef Margarita Ramos Cruz. Dale like a mi video.